Saludamos al doctor Jorge Subero, saludamos a nuestro staff, a nuestro equipo encabezado por la subdirectora Mayra Morla. A nuestra línea de facilitadores, pues agradecemos su presencia y le damos las gracias porque nos apoyan siempre. Obviamente a los participantes y a los distinguidos compañeros, miembros de la prensa. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotet, está empeñado en contribuir para el desarrollo económico y social de nuestro país con la formación de la juventud que acude a nuestras aulas para capacitarse en carreras y oficios técnicos. Más allá de los conocimientos propios de un programa de estudios en los que se apoyan nuestras ofertas formativas, subyace nuestra responsabilidad de contribuir al crecimiento ciudadano de nuestras gentes. En este tenor, el Infotet procura, con carácter permanente, de insertar en sus programas curriculares el tema de los valores morales y los principios éticos que nos conducen a formar el joven como un ciudadano responsable. Siempre hago la observación de que la formación técnica profesional del Infotet es integral. Nosotros queremos jóvenes capacitados en sus áreas, pero la capacitación no es solamente la adquisición de los conocimientos, sino que en estos momentos es algo más holístico. Se requiere de un buen albañil, de un buen electricista, de una persona que tenga las condiciones para trabajar en el área de belleza, pero no solamente es la cualificación formativa lo válido. Esto tiene que ir acompañado de esos principios y esos valores que nosotros hacemos hincapié con cada uno de nuestros invitados en este tipo de actividad. Tenemos que saber que debemos hacer un trabajo que nos haga sentir bien, que nos permita crecer, que nos permita ser entes importantes en la sociedad, que nos distingamos no solamente por hacer X cosa bien, sino que la hacemos con honestidad, con seriedad, a tiempo y una caterva de principios y valores que son básicos para el éxito de cualquier profesional, sobre todo si es un técnico. Estos momentos, estos tiempos que estamos viviendo tienen un espacio muy amplio para los técnicos, para ustedes. Hay un trabajo que lo espera, pero es un trabajo que lo espera de acuerdo a la capacitación de cada uno de ustedes. Si te quedas pequeño, pequeño va a seguir toda la vida y pequeño va a ganar. Si crece en tu área, pues vas a ganar mucho y eso te va a permitir el acceso a un trabajo digno, a un trabajo decente, a un bienestar personal, a un bienestar familiar. Y esto todo se va a conjugar en un estado de alegría y de satisfacción, que es lo que nosotros buscamos, que es lo que nosotros trabajamos, para que cada día ustedes sean ejemplo de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. En estos encuentros hemos querido buscar entre ciudadanos notables aquellos hombres y mujeres que han sobresalido en la sociedad dominicana, distinguiéndose por la probidad de su conducta como personas. Han venido a nuestra institución a hablarnos de estos temas empresarios reconocidos, como son los expresidentes y los actuales presidentes del CONET, Asociación de Industrias y comunicadores, Nuria Piera, por ejemplo, profesionales de distintas áreas, cuya integridad es incuestionable, por lo menos en cuanto a su visibilidad de manera pública y su accionar día a día.
Hoy particularmente tengo el inmenso placer de presentar ante ustedes a una figura cumbre del sistema jurídico dominicano y de gran impacto o de gran importancia también en el sistema político nacional, no porque sea un militante de partido, sino por el papel que ha jugado en un momento determinado, por ejemplo, en su calidad de expresidente de la Junta Central Electoral. Pero es un académico y profesional reconocido por todos en nuestro país por su condición de ilustre abogado. Se trata del amigo doctor Jorge Subero Isa, quien nació en San José de Ocoa el 9 de marzo de 1947. Es un juez, es abogado y profesor universitario. Su presidencia en la Junta Central Electoral va de 1997-98. Por ahí andamos, doctor. 97, correcto. Actualmente se dedica a la práctica privada como consultor legal y a la enseñanza del derecho en el nivel universitario. Y obviamente pienso que su puesto más trascendente, no por la parte jerárquica, sino por cómo lo hizo, fue el de presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tras dejar la Junta Central Electoral asume hasta el 2011. Y justamente ahora ustedes ven que se están eligiendo los nuevos jueces para las altas cortes y el Consejo Nacional de la Magistratura, y muchas personas o muchos integrantes de ese organismo, pues sabemos que han manifestado la intención, el interés de que el doctor Jorge Subero Isa sea uno de los elegidos para esta corte. Así es que suerte, porque la capacidad, los conocimientos y la experiencia ya los conocemos y, cómo no, sería bienvenido para el pueblo dominicano. Hablar del doctor Subero Isa nos remonta en un primer plano a reconocer el papel estelar que él ha jugado en la reivindicación del derecho de la sociedad dominicana a establecer un poder judicial independiente que prime en la administración de justicia en nuestro país, algo que tanto deseamos y clamamos. El doctor Subero Isa, tanto en lo personal como en lo institucional, ha sido exaltado como un hombre de condiciones en las que prevalecen los valores morales y los principios éticos. Su quehacer profesional nos ha conducido a un Estado de Derecho en el que se conjugan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en armonía con el desarrollo pleno de la República Dominicana. El doctor Subero Isa, como juez, siempre ha dicho que hay un poder judicial visible y es aquel que se refleja en cada sentencia, pudiendo ser la misma buena o mala. Si no me equivoco, doctor, ¿es así, no? Dependiendo de quién sea el beneficiario de la sentencia o de quién sea el afectado. Él también promueve la existencia de un poder judicial integrado por una plataforma administrativa, técnica y financiera que tiene a su cargo velar por la calidad y la excelencia de los servicios que presta a todos los usuarios del sistema. Señoras y señores, distinguidos participantes del Infoté, para compartir con nosotros su pensamiento y convicciones alrededor del ejercicio de la moral y la ética, tenemos con nosotros en el día de hoy al doctor Jorge Subero Isa, a quien me honro en presentar en este momento ante ustedes. Yo nací en San José de Ocoa, hoy es provincia. Muchas veces no lo creemos, pero es una provincia. En la época que había mucho frío. Pero por esas cosas del destino, mi madre, acompañando a mi padre, nos fuimos
a un campo de San Cristóbal, muy lejos. Se llamaba Los Mineros, muy cerca de lo que hoy es el Cacao. Y yo terminé mi alfabetización ahí. Y una de las cosas que más me gustaba era levantarme temprano, porque era la época en que era una escuela rural, obviamente. El que se levantaba temprano y el que llegara temprano primero, el que llegara primero a la escuela, le tocaba tocar las campanas. Y para mí tocar las campanas era una cosa maravillosa. Mi edad, esa adolescencia, niñez, transcurrió entre Los Mineros. Posteriormente volví a Ocoa, hasta que salí de Ocoa cuando ingresé ya a la universidad. Me inscribí en la universidad en el año 1964 y comenzamos las clases en enero del 1965. 4 meses después del 65 estalló la revolución. En la época que yo estuve en Ocoa estudiando, yo estudié en la escuela primaria Julia Molina, que era como se llamaba, la mamá de Trujillo. Y terminé, después de la muerte de Trujillo, en el Liceo José Núñez de Cáceres. Siendo estudiante en el liceo, en la secundaria, me eligieron presidente de la Asociación de Estudiantes Secundarios de Ocoa. Y tuve que dirigir mucho las luchas contra el triunvirato, que fue aquel gobierno que sucedió a la caída del profesor Juan Bosch. Cuando ingresé a la universidad comencé a estudiar a trabajar en el año 1966 en la Secretaría de Educación. Ahí fue mi primer contacto con la docencia. Tenía a mi cargo el pago de la licencia a las mujeres embarazadas, a las mujeres que estaban en proceso de alumbrar. También eso acercó quizá mi vocación por la educación, lo que me sirvió mucho después, cuando ingresé en el año 1974 a la cátedra en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, en la Escuela de Derecho. O sea, yo estuve desde el año 1974 ligado a la cátedra universitaria, hasta que en el año 1984 abandoné la UNFU y fundé la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana, la UNIBE. Renuncié cuando me gradué en el año 1970, yo me gradué el 25 de marzo de 1970, lo que significa que ya yo tengo 47 años de graduado. Mucho tiempo, muchas leyes que se han ido, muchas leyes que han llegado. Cuando terminé mis estudios comencé a trabajar en Seguro San Rafael. Era un muchacho, no me había casado todavía. Quiero decirle que en la Secretaría de Educación ganaba 100 pesos mensuales y los primeros 33 pesos que gané fue un cheque que todavía está guardado porque se lo regalé a mi madre y mi madre, como cosa de las madres al fin, lo enmarcó. Eso le trajo un problema enorme a la Contraloría General de la República, porque como ese cheque nunca se canjeó, las cuentas de la nación nunca han cuadrado. O sea, porque ese cheque todavía yo lo conservo. Cuando comencé a trabajar en el Seguro San Rafael ganaba 400 pesos, pero mi novia y mi única mujer en mi vida, en la actualidad con 43 años de casado, doña Francia, que no he pensado cambiarla porque debo decirle entre ustedes que me ha salido muy buena. Cuando teníamos amores ya en razón de la cantidad de muebles que habíamos roto, de tanto esperar, su madre dijo, bueno, yo creo que ya es tiempo de que ustedes tomen una decisión y no rompan más muebles porque yo no voy a comprar más muebles. Era la época de las chaperonas, o sea, para ir al cine, para ir al malecón, para ir a comer helado, no se podía andar solo.
Cuando le dije a mi jefe que me iba a casar, tuvo la gentileza de aumentarme 100 pesos más. Y me casé con 500 pesos. Un dineral, era mucho. Pero ya cuando salí de la Seguro San Rafael con la astronómica suma de 700 pesos mensuales. Ya casado y con 2 muchachos. Pero vivíamos con eso. Cuando dejé Seguro San Rafael, después de 4 años, volví al ejercicio profesional y estaba yo lo más quitado de bulla cuando me proponen en el año 1994, luego de una gran crisis política que muchos de ustedes saben que hubo en el país, en las elecciones del 94, me proponen para la Junta Central Electoral y ocupo la posición de suplente de una persona muy ligada con el Infotec, con César Estrella Sadalá. Acepté porque realmente iba a ser suplente de un ícono de seriedad, de honestidad y de ética, como era don César Estrella Sadalá. Cuando él renunció, me ocupé la presidencia de la Junta Central Electoral. Y estando en la Junta Central Electoral, me proponen para la Suprema Corte de Justicia, donde una de las condiciones que yo puse eran total independencia y que fuera a unanimidad, que todos los sectores políticos, empresariales, las ONG, las iglesias, estuvieran de acuerdo con que yo debía de ocupar la presidencia de la Suprema Corte. Así se hizo. Al frente de la Suprema Corte de Justicia manejé más de 40.000 millones de pesos. Y salí el 28 de diciembre del año 2011, con la misma cantidad de bienes inmuebles que tenía. Y con la cantidad de muebles que todavía al día de hoy puedo justificar con el salario que yo recibía. Lo que significa que no cogí un chele ajeno. Lo que significa que tengo la suficiente autoridad para decir, por lo menos mis hijos y mi esposa dicen que yo soy una persona seria. Y como lo dice doña Francia, yo le creo. Cuando yo asumo la presidencia de la Suprema Corte, tenía 2 hijos que eran abogados, tengo 3, 2 hembras y un varón. Hay una de las hembras que se dedicó a la publicidad, la otra y el varón se dedicaron al derecho, pero tan pronto yo asumí la presidencia de la Suprema, le prohibí que ejercieran la profesión de abogado, porque yo entendía que no se veía bien que los hijos del presidente de la Suprema estuvieran en los tribunales, a pesar de que yo creía muchos en ellos, pero se iban a ver, por lo menos los jueces, en una posición difícil. Y decidí que se dedicaran a otra cosa. Realmente se dedicaran a otra cosa, y ya cuando yo termino el 28 de diciembre del 2011, en la Suprema Corte de Justicia, a ellos se les había olvidado el derecho. Y por lo tanto siguieron haciendo exactamente lo mismo que habían hecho desde que se graduaron. Uno se metió a negociante y la otra se dedicó a otra cosa. No me beneficié del Estado. Ninguno de esos hijos estudiaron con beca del gobierno. Ni le pedí un favor a nadie. Ni le debo ni le he debido nunca un favor absolutamente a nadie. He actuado con total independencia en todas las decisiones que he tomado, sin ningún tipo de contubernio y sin ningún tipo de influencia. Yo debo decirle que el Poder Judicial de la República tiene una deuda de gratitud muy grande con esta institución que muy pocas personas saben. Con este Infotec, el Poder Judicial tiene una deuda de gratitud enorme. Y les voy a decir por qué. Cuando nosotros llegamos a la Suprema, yo salía de la Junta Central Electoral que tenía el equipo de cómputo más completo que había en el país, posiblemente comparado con el del Banco Central.
Cuando llegamos a la Suprema Corte de Justicia, mi secretaria, que me la llevé de la Junta Central Electoral, me pregunta que dónde está su computadora. En la Suprema Corte de Justicia no sabían lo que era una computadora. No había computadora. Cuando yo digo, bueno, pues vamos a comprar una. Me dice el gerente financiero que no le dan crédito porque a las instituciones del gobierno no le dan crédito. Por mala paga, obviamente. Eso me obligó a mí a asumir un crédito con mi crédito personal y comprar una primera computadora para mi secretaria. Fue la primera computadora que se compró. Las sentencias se hacían y luego de hacerse a máquina, lo más moderno que había eran unas máquinas eléctricas. Algunos de ustedes conocerán las IBM, que eran de bolita. Todas las secretarias querían una IBM de bolita, una máquina que hacía que se giraba mucho. Es un rolito que era una maravilla. Era lo más moderno y había una. Se hacían las sentencias, luego para pasarla en el boletín judicial había que transcribirla, digitarla otra vez. Eso traía como consecuencia muchísimos errores en la transcripción y eso. Había un señor que tenía 35, 38 años haciendo exactamente lo mismo, apellido Cordone. Cuando yo le digo a Cordone que estamos cambiando las máquinas de escribir por computadora, me dice que está bien, pero al otro día me pide una cita y lo recibo y me dice que va a renunciar. Que va a renunciar. ¿Y qué le pasa? Porque una sentencia no se puede hacer en esos aparatos. Eso lo utiliza como un procesador de palabras. Y si me está hablando en chino, magistrado, yo no sé qué es un procesador de palabras. Yo sé mi máquina, es un Olivetti de tecla, y yo escribo que si yo cuántas. Los mecanógrafos de antes, la calidad se medía por la cantidad de palabras que tomaban por minuto. Eso era lo más avanzado. Bueno, yo le dije, pues mire que usted ni va a renunciar ni se va a ir, sino que usted va a aprender computadora. Para la época, suscribimos con el Infotec, exactamente el 19 de mayo del año 1998, fíjense el tiempo, un acuerdo interinstitucional para que ellos nos ayudaran a la capacitación. Y los primeros cursos que se impartieron fueron de computadora. Después se extendió a mecánica, taller en general. Terminamos con etiqueta y protocolo. Creo que en un solo año, en 2 o 3 años, habíamos entregado más de 6.000 o 7.000 certificados, fruto del acuerdo del Infotec con el Poder Judicial. Por eso digo que es una deuda realmente insaldable la que se tiene el Poder Judicial con el Infotec. Bueno, te dirán, ¿y Cordone en qué paró? Bueno, pues Cordone salió que sabía 5 o 6 programas de computadora. Y mientras hacía 2 o 3 sentencias en una semana, terminó haciendo que si cuántas sentencias en una semana, porque, como dicen en Ocoa, le cogió el gustico a la computadora. Y realmente se convirtió en un hombre con la experiencia que tenía, los conocimientos que tenía, y lo mezcló con lo de la computadora. O sea que todos esos áreas de capacitación sirvieron para que a la salida mía de la Suprema Corte de Justicia nosotros dejáramos más de 3.500 computadoras instaladas a nivel nacional. O sea que yo me siento orgulloso y favorecido del respaldo que en esa ocasión el Infotec nos brindó. Uno de los dilemas que se le presenta a los jóvenes es ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el futuro de nosotros? Casi con el nacimiento de una criatura, o hembra o varón, los padres lo estigmatizan con que tienen que ser profesional. Creo que eso es una tendencia. Yo
jamás pensé que pues, iba a ser abogado. Mi papá no quiso. Es más, yo me inscribí en la universidad en Derecho escondido de mi papá y mi mamá. Mi papá no quería saber de los abogados ni en pintura. Pero, porque ellos querían, siguiendo la tradición de los suburbios, donde debe haber 10 o 15 ingenieros, ellos querían que yo fuera ingeniero. Pero yo, por razones que no viene el caso enumerar, hice libre, lo que se llamaba el cuarto, era libre, que se hacía en vacaciones, el cuarto de bachillerato, lo que era la filosofía y letras, lo hice. Y cuando quise estudiar ingeniería en la universidad me dijeron que no, que necesitaba el cuarto de matemática. Ahí se troncharon, tenía la opción de administración de empresas, contabilidad, o sociología o derecho. Y comencé a estudiar derecho. Después de 43 años no me arrepiento de haber estudiado derecho. Pero quiero volver con la juventud y los profesionales el gran enigma que se le presenta al momento de qué va a estudiar. Con toda seguridad, ustedes han oído escuchar de un cuento muy viejo de Alí Baba y los 40 ladrones. ¿Lo han escuchado, no verdad? Yo creo que eran más. Creo que eran más. Pero por lo menos vamos a dejarlo con los 40 que los del cuento. Eso es parte de un libro famosísimo que se llama Las Mil y una Noches. Son una serie de cuentos que se recogieron desde el Oriente, de los árabes principalmente. Y entre esa cantidad de cuentos hay ese de Alí Baba y los 40 ladrones. ¿Cómo se origina ese cuento? Bueno, una muchacha, el rey de esa época se enamora de ella, o se enamora de una hermana, y el rey le dice: te vas a mantener viva, léeme un cuento, y te mantendrás viva hasta que el cuento no se acabe. Cuando el cuento se acaba, entonces yo te voy a matar. La muchacha, que se llamaba Sherezada, o Sherezade, hay diferentes versiones de eso, muy hábilmente piensa, dice, bueno, de la única manera de yo mantenerme viva es si prolongo el cuento. Y el cuento no se acabó. Hasta las 1001 noches que estuvo ella contando. A las 1001 noches había pasado tanto tiempo y eran tantos los cuentos que la muchacha le había hecho el rey, que el rey se enamora de ella. Y el cuento feliz, como los cuentos de antes, que terminaban siempre felices. Los de ahora son los que terminan de una manera que cualquiera no quiere que terminen. En tragedia. Terminan en tragedia. El rey termina casándose con Sherezada. Es un cuento famoso. Sin embargo, dentro de ese, no es a ese cuento que yo me quiero referir, sino a otro. El hijo de un rey que cayó en desgracia y tuvo que salir huyendo, se va a otro país. Había estudiado ciencia, era un jurisconsulto, era un profesional, y cae en un pueblo pequeño, y pasa frente a una sastrería y le toca la puerta o entra. En esa época no se cerraban las puertas, siempre estaban abiertas las puertas para recibir a los visitantes. Ahora es que nos encerramos para que la gente no nos vea ni nos visiten. El sastre le pregunta, lo primero que se hacía antes era darle de comer a las personas, ofrecer una cama, bañarlo, y después era que se hablaba de qué se trataba. Pues este sastre, después que le da de comer a este hombre, que lo alimenta, que lo invita a sentarse, le dice que qué quiere.
le narra su historia de que era hijo de un rey y que estaba en desgracia y que estaba buscando trabajo. Y este hombre, el sastre, le dice: ¿y qué usted sabe hacer? Yo soy un jurisconsulto, yo soy un profesional, yo soy un abogado. Y el sastre dice: pues mire, aquí se va a morir usted de hambre. Aquí ni hay abogados, ni hay jurisconsultos, ni hay profesionales. Aquí lo que hay es oficios. Así que si usted quiere, o se queda conmigo aquí a estudiar el oficio de sastre, o busca una hacha para que salga y se gane la vida como leñador. El hombre no le quedó otro camino que no fuera el de buscar una hacha, una cuerda e ir al monte a cortar árboles, y terminó ganándose la vida como leñador. ¿Cuál es la moraleja que quiero decirle? No siempre se necesita ser profesional para ganarse la vida. Es más, aquí posiblemente encontremos con más rapidez un buen abogado que un buen técnico. El país, como decía el amigo Valle, necesita muchos oficios, muchos técnicos, más que profesionales. Pero, siguiendo con esta misma anécdota, los monjes benedictinos son unos monjes que en la antigüedad lo único que hacían, estaban en su monasterio, eran copiar libros. Era en la época donde los libros se hacían copiando, eran manuscritos. No había ningún método mecánico de reproducción. Y el monje está un día de madrugada copiando un libro. Imagínense la lucha que era. Si se necesitaban 3 copias, había que copiarlos de nuevo. Eso era tremendo. Y el monje escucha un pregonero que va por la calle diciendo que inventaron un aparato que imprime libros y que ya no se va a necesitar de personas, de copistas, de personas que copien los libros. El monje lo oye, se pone la mano en la cabeza. ¿Y qué ustedes creen que pensó el monje? En otras palabras, esa misma palabra que ustedes están pensando. Me fastidié. Perdí mi empleo. Porque ya ¿quién me va a buscar a mí si en una imprenta se hacen qué sé yo cuánto? El hombre dice: bueno, yo me voy a mi casa. Yo me voy a retirar porque ya viejo como estoy, no puedo hacer más nada. Pero consulta con su superior y el superior le dice: pero ven acá, en vez de tú irte a tu casa, ¿por qué tú no aprendes el oficio de impresor? Dice: pero buena idea. Y el monje abandonó el monasterio, abandonó los manuscritos y comenzó a aprender el oficio de impresor. Y trabajó y terminó su vida en la imprenta. No abandonen. Cuando vayan a los retos, hagan como el monje benedictino. Apréndanlo. No le tengan miedo a las oportunidades. Hagan exactamente, ojalá nunca olviden estas 2 moralejas, la del hijo del rey con el sastre y la de este monje que aprendió otro oficio aunque no estaba en sus planes. Nacemos y no sabemos realmente al poco tiempo cuál es el horizonte que finalmente vamos a tener. Desde joven usted tiene que tener su mapa mental. Usted debe saber a dónde va y tener referentes, principalmente referentes morales. Lamentablemente en el país hemos ido perdiendo los referentes morales y por eso la sociedad dominicana, la familia dominicana está tan requebrajada que cada día
tenemos mayores problemas de conducta, relaciones no buenas entre los propios hermanos, hijos y padres, padre, esposa. O sea, eso es fruto de que hemos ido perdiendo los referentes morales. Lo que pasa es que muchas veces es preferible, cuando usted tiene una buena referencia de una persona, es preferible no conocerla, porque muchas veces al conocerla se decepciona. Yo personalmente no voy a ver a ningún artista que a mí me guste, no importa quién sea, porque yo siempre entiendo que mientras yo no le vea la cara, va todo muy bien. Pero si voy a un espectáculo y él hace un acto descompuesto, lo más probable es que eso ya me desencante y no lo oiga más. Hay una historia muy famosa en la guerra, una de las guerras napoleónicas, cuando Napoleón cuando una de las guerras de Westfalia en Rusia, que había un capitán ruso que anhelaba conocer a Napoleón. Siempre hablaba de Napoleón con un entusiasmo increíble. Pero en una batalla salió herido el capitán ruso y se le apareció Napoleón. Y él relata que cuando vio a este hombre pequeño, insignificante, perdió realmente la ilusión y el encanto. Por eso que muchas veces es preferible quedarnos con ese referente, con ese espíritu y no conocerlo personalmente. Pero volviendo a lo del mapa mental, hay una historia que a mí me encanta y es una persona que está esculpiendo en un bloque de granito, coge su cincel y su martillo y está esculpiendo. Y un niño iba todos los días y le pregunta: ¿qué usted hace? Y el escultor le decía: verás después, dentro de poco tiempo. Y al otro día volvía y le preguntaba: ¿qué estás haciendo? Dice: tú lo vas a ver. Un día pasa el niño y el escultor había terminado su obra y era un caballo precioso de granito. El bloque lo esculpió y lo convirtió en un caballo. Y el niño lo que le preguntó fue: ¿y cómo tú supiste que ahí adentro había un caballo? La idea que quiero transmitirle es que la idea es fundamental. Lo que ustedes se forjan no se le van a olvidar nunca. Por ende es que todavía se dice lo poderosa que es la mente, lo que ustedes quieren lo consiguen, siempre y cuando tengan la voluntad de hacerlo. En la historia es famoso Diógenes siempre andaba con una lámpara buscando el hombre honesto. Él decía que no había, era muy difícil encontrar un hombre honesto y andaba con una lámpara por la Grecia antigua buscando el hombre honesto. Él era muy pobre y hacía gala de su pobreza y le gustaba su pobreza. Y él vivía en un barril y con muy poca cosa se alimentaba. ¿Cuándo comenzaron realmente los problemas de la humanidad? Yo creo que el hombre en una ocasión de su vida fue feliz y no tuvo problemas. El asunto se ha complicado bastante ahora. El mundo de hoy es un mundo diferente. Leí en días pasados que ya está prácticamente al salir al mercado unos medicamentos que cuando uno deja de tomárselo le avisan al médico que no se lo tomó, porque está combinado con destaparlo, y es lo que se llama el Internet de las cosas, como las cosas se comunican uno con otro. Entonces, ¿quién va a pensar hace 50 años, solamente 50 años, que fue los otros días, que eso iba a ocurrir? Bueno, pues se considera que los problemas realmente de la humanidad comenzaron
a partir del momento en que se produjo más alimento, lo que se llamó la revolución agrícola. Antes, las aldeas se mantenían con lo que cazaban o con lo que producían ellos mismos. Pero a partir del momento que se produjo esa revolución agropecuaria, donde ya realmente la cantidad, la técnica hizo que se reprodujeran más rápido los alimentos, que hubieran más alimentos, entonces se produjeron los excedentes. Al haber excedentes ya no se lo podían consumir la aldea, había que venderlo y llevarlo a otro sitio. Ya en ese intercambio de bienes y servicios comenzaron los problemas de la humanidad, los conflictos. Hay un documental hace muchos años que se pasó, que yo creo que refleja realmente lo que yo quiero transmitirle. Y es, creo que se llamaba El mundo está loco, loco. Es una aldea muy apacible, muy tranquila, del África. Todo el mundo vivía sin ningún tipo de problema. No había codicia, no había lascivia, la gente se mantenía sin ningún tipo de problema, hasta que pasó un avión volando, un bimotor, y desde arriba arrojaron una botella vacía de Coca-Cola y cayó en la aldea, en medio de la aldea. No le dio a nadie, pero cayó ahí. Hasta que uno de los aldeanos, un niño, cogió la aldea, cogió la Coca-Cola y la llevó donde el papá. De ahí en adelante se descompuso todo. Porque la Coca-Cola, la botella de Coca-Cola vacía, que no servía absolutamente para nada, pero ya el sentimiento de mío, la posesión, hizo que cambiara la aldea. Entonces, por más que se trataba de botar la botella vacía, no había forma, por más lejos que se iban, de una manera u otra, siempre alguien regresaba con la botella. Quiero decirle con esto, que a partir del momento en que hemos cambiado ese sentimiento de todos por el de nosotros, el del tuyo por el mío, yo creo que realmente a partir de ahí hemos tenido problemas. El lujo se ha convertido hoy en día en una necesidad. Nadie está satisfecho con lo que tiene, sino con lo que tiene el otro. Yo me sorprendí un reportaje ayer, creo que fue del Nacional, donde unos tenis cuestan hasta 28,000 pesos. Entonces, y hay competencia para comprar los tenis. Bueno, pues una función de un tenis sigue siendo un tenis como quiera que sea. Sin embargo, hay un sentimiento de superioridad, hay un sentimiento de competencia que nos llevan a eso. Si uno es mecánico, tiene que tratar de ser el mejor mecánico. Si es técnico en aire acondicionado, debe tratar de ser el mejor de todo. De ahí es que siempre tenemos como referente, el referente más grande que tenemos es el de Dios. Y por eso se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero no porque se quería que fuera un Dios, sino que Dios es el ser puro, y lo que se pretende es que todos nos parezcamos lo más posible a ese ser, a ese ser honesto, lleno de virtudes, y no como lo hacemos en la actualidad, con mucho prejuicio. Por eso es que los principios éticos deben prevalecer. Son de esas cosas. ¿Qué es la ética? A mí me dicen, bueno, ¿por qué de ética? No, para mí la ética es lo más sencillo. Cuando usted hace lo bueno, está de acorde con los principios éticos. Cuando hace lo malo, sus principios éticos fracasan. Y es tan importante la ética en nuestros días como referente, que se considera que en materia de medicina, la bioética es el único muro de contención que tienen las personas, que tienen los científicos, para que el hombre, la mujer, que no se conviertan realmente en monstruos, sino que hay principios éticos que nos impiden hacerlo. Mucha gente cree que ser rico es un pecado,
que la riqueza es un pecado. No. Yo creo que el gran pecado está en la forma como nos hacemos ricos o cómo pretendemos hacernos ricos. Todo el mundo rico o todo el mundo pobre, la humanidad sería realmente un verdadero desastre. Ser pobre no es un orgullo, ser rico no es una lacra, pero los niveles de pobreza y los niveles de riqueza tienen ciertos parámetros, tienen ciertos criterios éticos que deben de mantenerse. Yo creo, y casi estoy terminando, que el mundo, y el caso específico de la República Dominicana, ha ido perdiendo algo que era de la esencia misma del dominicano, que era la solidaridad. Yo no sé, pero en mi época el vecino se visitaba y se compartía. Miren, los campesinos, los que vivimos en el campo tenemos una gran ventaja sobre los que siempre han vivido en el pavimento, que no saben lo que es un lodazal bien formado. En los campos, cuando el dueño de un conuco tenía necesidad de deshiervarlo, o cuando había que recoger la cosecha, que si no se recogía pronto se perdía, se celebraban lo que se llamaban los convites. ¿Qué es un convite? Toda la comunidad se reunía e iba donde el compadre Juan un día, ahí se le daba comida, se le daba muchísimas cosas. Y toda la comunidad entonces le dedicaba ese día al compadre Juan para recoger la cosecha. Esa solidaridad se perdió. Como se perdió el respeto a la autoridad. Se respeta a la autoridad y se respeta al maestro. Que yo creo que uno de los problemas comenzó en la República Dominicana cuando a alguien se le ocurrió cambiar el nombre del maestro por el de profesor. Ahí comenzó la desgracia en nosotros. Cambiamos una cosa tan bonita como era el maestro para denominarlo eufemísticamente profesor. El maestro tiene una connotación mayor, es el maestro de escuela, es el maestro que corrige al alumno, es el maestro que es la persona que educa al alumno, que le enseña buenos modales al alumno, que le enseña moral y cívica al alumno. Una cosa es un profesor que instruye en los colegios, en las escuelas, en las universidades, y otra cosa muy distinta es una persona que enseña. Nosotros no necesitamos mayores instrucciones. Las instrucciones, usted con 3 o 4 libros que se lea en su casa es suficiente. Ahora, la educación no se aprende pura y simplemente. Hay que enseñarla. Y de eso es que se trata. Ese deterioro de nuestros valores, nosotros tenemos que rescatarlo de una manera o de otra. Dios es un referente necesario. Luis Buñuel era un cineasta español que en una expresión era un ateo confeso y escribió todo contra Dios. Sin embargo, dijo en una ocasión, soy ateo gracias a Dios. O sea que fíjense ustedes la connotación que tiene el sentido de Dios. Termino diciendo que la ética es el camino. No se lleven de lo que tiene el otro, de lo que tiene el vecino, de lo que usted tiene. Eso es lo suficiente, es lo que usted se lleva, su alma, su corazón, su bondad. Y recuerden, ser rico no es una ofensa, no es un pecado. Ahora, lo que es pecaminoso es la forma como se obtiene la riqueza, que muchas veces no es la mejor. Señores, muchas gracias por su atención.
Ya hay preguntas que tenemos aquí. Vamos a comenzar a hacerlas de inmediato. La primera dice como sigue, doctor. Dice, ¿la formación técnica profesional para usted ayuda a la economía y a la vez disminuye la delincuencia? Sí, obviamente. Yo, si tuviera un poder mayor y algún poder de decisión, yo fomentaría los oficios, la educación vocacional. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en la Secretaría de Educación había una dirección que se llamaba la Dirección Vocacional, de Escuelas Vocacionales. Y vi los otros días un reportaje que me llamó mucho la atención de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas. Señores, aquí se hacen trabajos a nivel de oficios que ojalá se dieran a conocer más. La economía de los países no las hacen ni los ingenieros ni los arquitectos, mucho menos los abogados. Las economías de los países crecen y se desarrollan principalmente por los oficios, por las profesiones, por los técnicos de carácter vocacional. O sea que yo creo que sí. La próxima pregunta dice, ¿se necesitan más recursos económicos para habilitar más formación técnica? Sí, yo creo que sí. Yo destinaría mucho más, si yo tuviera también ese mismo poder, destinaría más recursos. Miren, aquí es difícil conseguir un técnico a nivel general. Un buen técnico aquí, un buen técnico de refrigeración, un buen plomero, un buen electricista, es difícil. Y los buenos tienen una tarifa que es casi prohibitiva. O sea, yo creo que el futuro del país no está en el derecho. Miren, nosotros somos de los países que más abogados tenemos por persona. Si todos los abogados que existen en el país asesoraran a la población, aquí no hubiera delincuentes, porque aquí hay como un abogado para 3 o 4 habitantes. O sea, ahí no es que esté el problema está en el desarrollo del país. La próxima pregunta dice, ¿se ha visto involucrado en alguna situación de conflicto de intereses como presidente de la Suprema Corte de Justicia? No. Yo tuve la ventaja que desde el año 1994, que fui suplente de la Junta Central Electoral, como ya el doctor César Estrella Sadalá había dicho que él solamente iba a estar 2 años, o sea que se supone que en el 96 terminaría, en el ejercicio profesional mío se redujo considerablemente a sabiendas de que ya dentro de 2 años yo ocupaba la posición. Y si tuve alguno, obviamente por razones éticas y por razones legales, me inhibí. Pero no recuerdo que tuviera ningún problema de conflicto de intereses. La próxima dice, ¿qué usted nos aconseja a los jóvenes de hoy en día al elegir una carrera universitaria cuando de esa carrera, nos dicen, hay muchas personas que estudiaron? Miren, yo creo que ustedes tienen que actuar con su instinto. O sea, su instinto, ese mapa mental de que yo hablaba del granito y del niño, es lo que le va a dirigir a ustedes qué es lo que ustedes quieren. Profesionales, en una conferencia que dicté en una ocasión sobre la enseñanza universitaria, yo decía que había que redimensionar y redirigir la enseñanza universitaria. En algunos países usted no estudia lo que quiere, sino estudia lo que el Estado, lo que el país necesite. ¿Qué necesita el país? Mire, ahora es increíble, esto es un libro que estoy leyendo, le voy a decir el título por si se interesa a alguno, se llama La Cuarta Revolución, donde se está planteando que lo que se está haciendo énfasis ahora es en las matemáticas, porque todo, hasta para la pintura, se está utilizando la matemática. Entonces yo creo que el Estado Dominicano ya debe de ponerle un stop, principalmente a las profesiones liberales. La cantidad de profesionales que están en las calles sin hacer absolutamente nada o dedicándose a otras cosas, y eso es falta de previsión y de planificación. O sea que yo creo que en los oficios, honestamente yo creo que el futuro del país está en
en los técnicos, a todos los niveles. Y la última pregunta que vamos a hacer en el día de hoy es la siguiente. ¿Cómo ve usted la sociedad dominicana ante los casos de corrupción y criminalidad que hemos vivido en los últimos años? La sociedad dominicana está pasando realmente por graves problemas, fruto de lo que dije. Nos hemos perdido los valores. Nos hemos perdido, señores, un compadre antes era un compadre. Un padrino era un padrino, una persona que se le tenía el respeto debido. Hoy en día el padrino no es padrino. Todavía mis hijos, cada vez que me ven, me piden la bendición. Bendición papi, bendición papá. Entonces usted dirá, bueno, pues es una tontería. No, no es una tontería, porque es una cultura, es una norma de conducta que usted tiene que hacer. Entonces, lo que ocurre en el país, lo que ocurre en la policía, por ejemplo, es fruto de lo que hay en la sociedad. O sea, nosotros no podemos pedirle una policía ejemplar cuando la sociedad está corrompida, cuando la sociedad anda realmente, no anda bien. Entonces, ¿cómo se ha comprobado que a mayor cantidad de empleos, de trabajo, de personas trabajando, hay menores niveles de delincuencia? O sea que se asocian la productividad con la no delincuencia. O sea que yo creo que realmente entre más personas hayan con trabajo, y fíjense que en los sitios donde hay trabajo, los niveles de delincuencia son menores. Bueno, agradecemos que haya estado con nosotros el doctor Jorge Subero Isa. Le vamos a dar un fuerte aplauso.